Dicho esto, por favor, les pido que abran sus Biblias, si son tan amables, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5, por favor, Mateo 5. Y voy a leer y luego voy a orar. Estamos en los versículos 30 y 31. Se dijo: cualquiera que repudie a su esposa, que le dé un certificado de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su esposa, excepto por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Señor, nos sentimos humildes ante tu santidad y agradecidos por la gracia que nos has dado, incluso mientras seguimos abriendo tu palabra. Enséñanos a ver el matrimonio como tú lo has diseñado, que es sagrado, duradero y refleja tu amor. Guarda nuestros corazones de la dureza, restaura cualquier quebranto con tu misericordia. Fortalece nuestros hogares con tu verdad. Y sea exaltado Cristo, pues es el fiel esposo que jamás abandonará a su pueblo. Y oramos así en su precioso nombre. Amén. Título: mi mensaje es Cristo, el diseño de Cristo para el matrimonio. El diseño de Cristo para el matrimonio, según Mateo 5, 31 y 32. Iglesia, sabemos que en este mundo, ya saben, vemos que la gente trata las relaciones como productos. Vemos que ellos comprenden que satisfacen una determinada necesidad y luego, cuando la relación ya no es necesaria, la desechamos. Es como un contrato que se puede cancelar, promesas que pueden reescribirse. Y el matrimonio, tristemente, a menudo se ha reducido a esta sociedad temporal de conveniencia. Sin embargo, Dios siempre ha tenido una manera diferente de ver esto. La Escritura presenta un pacto divino, podríamos decir, destinado a reflejar su amor fiel. Y leemos esto desde el principio de Génesis hasta el final, incluso en Malaquías. Y leeremos algunos de esos versículos más adelante. Pero en contraste con la cultura actual, el Sermón del Monte llama a los creyentes a vivir bajo, podríamos decir, una ética del reino que honra la permanencia, que honra la pureza y una fidelidad que no solo se da en el matrimonio, sino en toda relación. Y la inestabilidad de los compromisos modernos resalta cuán desesperadamente necesitamos recuperar la visión de Dios, una visión donde la lealtad al pacto perdura más allá de cualquier conveniencia. Y esta fidelidad refleja su amor, el amor del Señor. A partir de eso, leemos a lo largo de las Escrituras y hasta este punto, el Sermón del Monte. Jesús está abordando el corazón de la ley, exponiendo cualquier justicia superficial como la de los escribas y fariseos. Ya lo hemos visto, confrontar la ira y la lujuria y de nuevo, todo esto está relacionado con los 10 mandamientos. En el primero profundizó sobre el asesinato. Dice: no matarás, pero revela que la ira injusta en sí misma en realidad se convierte en asesinato del corazón. En el segundo profundiza en el mandamiento de no cometerás adulterio de Éxodo 20:14 para mostrar que la lujuria en sí misma viola la pureza a la que Dios nos ha llamado. Y en ambos casos Jesús demuestra que la ley nunca fue pensada como algo mecánico, sino que es moral, sino que revela el carácter de Dios y la exigencia de que Él demanda santidad interior. Y el mismo patrón continúa ahora mientras Él pasa al tema del divorcio. Y aplica un principio divino de lo que llamamos la ley de casos. A partir de Deuteronomio capítulo 24, mostrando cómo el diseño de Dios para el matrimonio había sido distorsionado por la dureza del corazón humano. Y observa ahora aquí, en los versículos 31 y 32, Jesús pasa de la ley moral a la ley de casos.
y la ley de casos se refiere a las aplicaciones legales específicas de la ley mosaica, la que Deuteronomio 24, 1 a 4 aborda, los asuntos prácticos, civiles y relacionales que los mandamientos morales de lo que llamamos el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, tratan en cuanto a las aplicaciones prácticas que Israel había corrompido. Y así estamos aquí en la tercera antítesis que conduce a la cuarta, donde Jesús una vez más dice, habéis oído que fue dicho, pero luego dice, pero yo os digo, mostrando que tiene autoridad divina para interpretar y cumplir la ley. Él no está revisando a Moisés ni revelando el corazón detrás de la ley misma, sino que demuestra que la verdadera justicia fluye de una transformación interna más que de un legalismo externo. Nuevamente, Él confronta el legalismo, es decir, cuando lo que se hace mal se trata simplemente como un cumplimiento técnico en lugar de una obediencia de corazón. Los fariseos se conformaban con la conformidad exterior. Pensaban que si seguían algún tipo de procedimiento eran justos ante los ojos de Dios. Una vez más, Jesús los dirige al corazón de la ley, recordándoles pasajes como Samuel 16:7, donde el Señor mira el corazón, y Deuteronomio 6:5, donde llama a su pueblo a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Nuevamente, aquí expone la justicia no como algo que se mide por el cumplimiento de reglas externas, sino como una devoción interna que solo proviene de un corazón transformado. Y aquí, si entiendes, siempre vuelvo a Mateo 20, como él declaró anteriormente. Él dice que a menos que la justicia de uno supere la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cuando escucharon eso, entendieron que estos eran los hombres más justos que conocían. Ahora, cuando oímos hablar de los fariseos y saduceos, pensamos, ya sabes, estos tipos no son salvos, solo siguen reglas. Pero cuando ellos oyeron hablar de ellos y se les dijo, tienes que ser más justo que ellos, para ellos fue como, wow, ¿cómo? ¿Cómo es eso siquiera posible? Así que les impactaba cuando alguien decía eso. Pero Jesús pide pureza de corazón y pide fidelidad. Vale, entonces no lo hace. No es solo un problema institucional, que no es, o ceremonial. Aquí es donde Jesús predica en el Sermón de la Montaña. En el monte no estaba rebajando ningún estándar de rectitud, no estaba restaurando el diseño original. Así que aquí, en el capítulo 5 de Mateo, cuando habla sobre el divorcio, llama a sus seguidores a volver a la permanencia y pureza del plan de Dios para el matrimonio. Y este pasaje nos desafía a ver el matrimonio no como un contrato, sino se podría decir incluso como un pacto, no como algo que podamos disolver, sino como algo que debemos demostrar. Porque de nuevo, esto refleja la fidelidad de Dios mismo. Así que, de nuevo, aquí en Mateo 5, versículos 31 y 32, presentamos 3 verdades vitales que nos llaman a la devoción fiel en el matrimonio. Mis 3 puntos son la creación del matrimonio, la corrupción del matrimonio y el compromiso del matrimonio. Así que mi primer punto, la creación del matrimonio, se dijo aquí en el versículo 31, se dijo, cualquiera que repudie a su esposa, que le dé un certificado de divorcio. Jesús comienza confrontando una enseñanza común de esa época. Los fariseos tomaron la concesión de Moisés en Deuteronomio 24 y la convirtieron en un mandato, o podrías decir en una laguna legal para la injusticia. Así que vamos a Deuteronomio 24 para que puedan ver exactamente de qué está hablando aquí. Y de nuevo, esto es la ley de casos.
Deuteronomio 24, solo leeremos los versículos 1 al 4. Dice así: cuando un hombre toma una esposa y se casa con ella, y sucede que ella ya no haya gracia ante sus ojos porque él ha encontrado en ella alguna indecencia, y él le escribe un certificado de divorcio, se lo pone en la mano y la despide de su casa, ella sale de su casa y va y se convierte en la esposa de otro hombre. Y si el segundo marido se vuelve contra ella y le escribe un certificado de divorcio, se lo pone en la mano y la despide de su casa. O si el segundo marido muere, quien la tomó por esposa, el primer marido que la despidió no podrá volver a tomarla como esposa, ya que ella ha sido mancillada. Pues esto es una abominación ante el Señor, y no debes traer pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. Si lees solo estos 4 versículos, entendemos que en su mayoría ni siquiera hablan del divorcio. Se trata de que la mujer se vuelva a casar. Se trata del nuevo matrimonio. Pero hablaremos más sobre este versículo específico en un momento. Así que volvamos a Mateo capítulo 5. Pero mira, bajo el pacto mosaico, esta sección funcionaba como la ley de casos, es decir, era una aplicación práctica que regulaba el comportamiento humano y en particular los asuntos civiles y o relacionales. Proporcionaba límites en situaciones de fracaso matrimonial, pero nunca aprobó el volver a divorciarse como algo justo. De manera similar a cómo Éxodo 21 y 22 proveen juicios, casos específicos, lesiones, propiedad y restitución. Estas leyes aclaraban cómo debía funcionar Israel con justicia en un mundo caído. Pero lo que sucede es que los fariseos malinterpretaron estas regulaciones, convirtiendo lo que estaba destinado a ser una protección en una especie de permiso. Pensaban que la justicia tenía que ver, en cierto modo, con estar bien en cuanto a la documentación, por así decirlo. Y Jesús les recuerda que no es así. Se trata del corazón. Y él señala el diseño original de Dios para el matrimonio que se encuentra en Génesis 2:24. Y él lo reafirma nuevamente en Malaquías 2:14 al 16. Y esta es la última. Vamos a Malaquías. Quiero que lean estos versículos. Estos versículos son muy importantes para entender esto. Esto es lo que voy a tratar de exegetizar para que lo comprendan. Así que vayamos al capítulo 2 de Malaquías. Y vamos a leer el versículo 2:14. Malaquías 2:14 a 16 dice: pero vosotros decís, ¿por qué razón? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la esposa de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera. Y tu esposa por pacto dice: pero nadie ha hecho esto teniendo un remanente del Espíritu. ¿Y qué hizo uno mientras buscaba descendencia para Dios? Cuida pues de tu espíritu y que nadie obre deslealmente contra la esposa de su juventud. Escuchen lo que dice el versículo 16. Porque yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Así que cuiden su espíritu para no obrar deslealmente. El diseño de Dios para el matrimonio desde el principio nunca fue por conveniencia. Se trataba, como menciona aquí, de un pacto. Génesis 2:24 declara: un hombre no dejará a su padre, no dejará a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y esta declaración divina se repite en Mateo 19:4, 6 y Pablo en Efesios 5:31 cuando habla sobre la esposa. Y esto establece un patrón de que el matrimonio debe ser para toda la vida. Dios unió la unión nuevamente. Malaquías 2 revela que Dios odia el divorcio
porque cubre la vestidura de uno con violencia. Traiciona el amor de Dios, su amor de pacto desde Adán y Eva en adelante. El vínculo de una sola carne fue creado para mostrar la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Así que nuevamente ese es el plan de Dios. Es permanente, es exclusivo. Es una unión sagrada que solo la muerte puede terminar. Luego leemos que incluso en Romanos capítulo 7 se lee eso en otros lugares. Pero Romanos capítulo 7 versículos 2 y 3 declara claramente que solo la muerte puede separar esta unión. Así que la visión de los fariseos era que el matrimonio era legal y el divorcio, se podría decir, manejable. Ellos veían el matrimonio a través de un lente de procedimientos legales en lugar de un propósito divino. Mientras el hombre les diera un certificado escrito de divorcio, se consideraba a sí mismo justo. Nuevamente redujeron esta fidelidad al pacto a simples trámites, olvidando que la intención de Dios nunca fue hacer que el divorcio fuera conveniente, sino mantener la santidad. Y eso es así. Esa es la visión de los fariseos. Pero la visión del reino es que el matrimonio es sagrado y el divorcio es destructivo. Jesús saca el matrimonio del ámbito de la legalidad civil y lo restaura a su origen divino. Quiero que vayas a Mateo capítulo 19, versículo 4. Bueno, solo iremos a Mateo 19. Comencemos en el versículo 3. Dice que algunos fariseos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y él les respondió y dijo, ¿no han leído que el que los creó desde el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Y luego, en el versículo 6, así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así que termina ahí y luego le hacen otra pregunta. Y hablaremos de esa pregunta más adelante. Así que de nuevo, en Mateo, aquí en 19, 4 a 6, Él les recuerda a sus oyentes que Dios mismo ha unido al esposo y la esposa y que lo que Dios ha unido, el hombre no puede separarlo. El divorcio entonces no es simplemente una tragedia social, sino que es también una ruptura espiritual, podríamos decir, un desgarramiento de lo que Dios ha hecho una sola carne. Es algo que Dios odia en el divorcio. Distorsiona la imagen del pacto inquebrantable de Dios o de Cristo con su iglesia. Socava el testimonio del Evangelio. La visión del reino sostiene el matrimonio como algo sagrado. Es permanente, es algo que debe ser protegido, es algo que debe ser alimentado y atesorado de por vida. Y podemos pensar en un artesano que restaura estructuras antiguas, quizás desgastadas por el clima, que han sido sagradas, pero cuya base ha sido puesta a prueba por el tiempo. Sin embargo, con la habilidad de este artesano, él puede cuidar lo que era antiguo y restaurarlo y construir. Y luego, una vez que se reconstruye, recupera su belleza y propósito. El matrimonio es así. Y no porque no haya grietas, no porque no haya tormentas, sino porque las hay. El maestro constructor nos fortalece y sostiene continuamente a través de su fidelidad. Así que cuando se trata del diseño de Dios para el matrimonio, les digo, cuiden sus votos con un amor intencional. Debe ser una fidelidad diaria, recordando que su promesa no fue hecha solo ante testigos, sino ante el mismo Dios, ante quien necesitamos cultivar humildad. Necesitamos cultivar el perdón, la perseverancia a través de la oración y la palabra, construyendo un matrimonio que refleje la devoción constante de Cristo.
Y eso es para los casados, pero para la iglesia necesitamos defender la santidad del matrimonio, enseñando que es santificado, que debemos modelarlo y protegerlo dentro del cuerpo de creyentes. El mundo necesita ver que esta devoción aún existe entre el pueblo de Dios. Y aunque el amor es verdaderamente difícil, persevera a través de cualquier cosa. Y en última instancia somos fieles a Cristo. Así que animando a las parejas casadas, apoyando a los que están cansados, discipulando a la próxima generación para que valore el matrimonio como el diseño sagrado de Dios. Así que eso simplemente es para que quede claro. Su diseño para el matrimonio. Pero permítanme llevarlos a mi segundo punto, que es la corrupción del matrimonio. En los versículos 32 dice, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su esposa, excepto por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Si yo le preguntara a todos en esta sala, ¿por qué razón exactamente alguien puede dejar a su esposa o a su esposo? La mayoría de las personas aquí diría, bueno, si la persona, mi cónyuge, comete adulterio, por supuesto, eso es lo que enseña la Biblia. Pero les propongo que hay una posibilidad real de que las escrituras transmitan la enseñanza contraria, que ni siquiera en ese caso. Y esto es algo que quiero que tengan en mente, que es una afirmación difícil solo porque, saben, sé que John MacArthur creía en lo que acabo de decir, pero hay otros pastores y otros predicadores que he escuchado en mis últimos 25 años como creyente y que ellos enseñan y creen en las escrituras, no solo básicamente enseñan que no hay absolutamente ninguna razón por la que uno pueda jamás divorciarse. Así que no voy a predicar ni a enseñar sobre cómo o por qué las escrituras dicen que uno puede divorciarse si su esposo o esposa comete adulterio. Pero lo haré. Quiero que veas cómo. Bodhi Baucham, ya sabes, tenemos a Da Carson, tenemos a John Piper, tenemos a otros pastores y predicadores muy respetados que creen en algo llamado la visión de la permanencia del matrimonio, que no hay absolutamente ninguna manera de que uno deba divorciarse jamás. Y no solo no puedes divorciarte de tu esposa o esposo, sino que si lo haces y si sucede, nunca podrás volver a casarte hasta que la muerte los separe. Y vamos a ver algunos versículos. No lo soy. Esto no es un sermón sobre la permanencia del matrimonio. Si lo fuera, estaríamos aquí por más de una hora solo hablando de esa postura. Pero estoy aquí para que consideres que si la Biblia realmente enseña eso, porque cuando yo personalmente pienso en eso y siempre intentas decir, ¿qué hombre puede hacer eso? ¿Sería capaz de, ya sabes, quedarme con mi esposa si ella, ya sabes, me engañara? O incluso podrías decir algo aún peor. ¿Qué le aconsejaría a mi hija si algún perdedor le fuera infiel a mi hija? Sabes, cuando pienso en cosas así, te pones en una circunstancia particular en la que de manera honesta te preguntas, ¿simplemente seguiría la palabra de Dios? Y todos realmente necesitamos considerar lo que dice la palabra de Dios. Y por eso menciono esto, porque yo personalmente todavía no he decidido qué es lo que realmente enseña. Porque John MacArthur no sostenía este punto de vista. Pero luego tenemos a otros grandes pastores que sí sostenían ese punto de vista. Y tengo que continuar mis estudios y ver en qué posición me encuentro. Pero entremos en esto. Aquí.
En el versículo 32, Jesús restablece el estándar al exponer el pecado del hombre, revelando que la misericordia de Dios, incluso dentro del fracaso humano, el divorcio fue permitido bajo la ley de Moisés, no porque fuera justo, sino porque, o no, bueno, no reflejaba el ideal de Dios. Acabamos de repasar eso. Pero fue por la dureza del corazón humano. Y leemos eso en Mateo 19, versículo 8, un reconocimiento del impacto del pecado en las relaciones y la necesidad de regulación para proteger a los inocentes. Así que cuando estábamos leyendo en Mateo 19, le hicieron una pregunta y él dice, bueno, entonces, ¿por qué Moisés lo permitió? Y él responde, por la dureza del corazón. Pero en Deuteronomio 24 lo que hizo fue servir como una salvaguarda para prevenir el divorcio impulsivo o abusivo. Protegía a las mujeres de la explotación en esta cultura patriarcal. Sin embargo, desde el principio, nuevamente, ese no era el deseo de Dios. Era esto. Cuando leemos la ley de casos en Deuteronomio 24, era una medida temporal para manejar el pecado, no para justificarlo. Así que aquí Jesús dirige a sus oyentes de nuevo al estándar inmutable de Dios. Así que Él repite lo que dice Génesis 2:24, cuando el matrimonio es un pacto de una sola carne unido por el propio Dios. Y luego, si volvemos a Malaquías 16, reitera que Dios odia el divorcio porque viola su amor de pacto. Así que en Romanos 7:2-3, vayamos allí rápidamente para que puedan ver Romanos 7, versículo 2 dice, porque la mujer que está casada permanece ligada por la ley a su marido mientras él vive. Sin embargo, si su marido muere, entonces ella queda completamente libre de la ley respecto a su marido. Versículo 3. Así que si mientras su marido vive ella se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, queda libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque esté unida a otro hombre. ¿Qué está diciendo entonces? La única manera de que esta mujer no pueda ser considerada adúltera es si su marido muere, es decir, si muere. Eso confirma Romanos 7, el vínculo matrimonial dura hasta la muerte. Así, en la concesión mosaica fue solo una misericordia temporal, no un mandato divino. Limitó las concesiones en un mundo caído que de ninguna manera puede ser alterado en el estándar eterno de Dios, en esto, en la fidelidad de Dios. Así que hablemos de cómo funciona eso en realidad. Cuando un hombre se divorcia de su esposa, la hace cometer adulterio porque a los ojos de Dios el pacto matrimonial sigue vigente y continúa uniéndolos en una sola carne, ¿verdad? Así que vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Leamos juntos los versículos 11 y 12 de este pasaje. Y Jesús les dijo a ellos, cualquiera que se divorcie de su esposa, es decir, de la mujer con la que está casado, y luego se case con otra mujer diferente, comete adulterio contra ella, es decir, está actuando en contra de la fidelidad matrimonial. Versículo 12. Y si ella misma se divorcia de su esposo y se casa con otro hombre, está cometiendo adulterio. Así que está claro que a lo largo de las Escrituras, cuando alguien se divorcia y se vuelve a casar, está cometiendo adulterio. El divorcio puede separarlos legalmente ante los hombres, pero no espiritualmente ante Dios. Así que lo que Dios ha unido, recuerden que Dios no puede deshacerlo. La Escritura afirma de manera consistente que el matrimonio, mientras uno de los cónyuges viva, constituye adulterio. De nuevo, leemos eso en Romanos 7 e incluso en Lucas 16, pero enfatizando y subrayando la naturaleza inquebrantable de este pacto. Pero esta es la clave aquí, amigos. Esto es a lo que quiero que presten atención, porque esto es todo
Se podría decir que aquí es donde esta palabra, si se entiende correctamente o si se entiende como tú la entiendes, es donde realmente se sostiene todo este argumento. Así que cuando leemos en Mateo 5 y dice justo después de divorciarse de su esposa, dice, excepto por causa de inmoralidad sexual. Así que en la NASB dice inmoralidad sexual. Si tienes la LSP, dice inmoralidad sexual. Si tienes la nueva versión King James, dice fornicación. Porque esta palabra aquí es la palabra porneia. Y él no se refiere a adulterio dentro del matrimonio. Pero aquí es donde te lo voy a decir. Aquí es donde tienes que o bien investigar por tu cuenta y seguir viendo, ok, ¿qué es lo que realmente enseñan las escrituras? Porque piensa en esto. Si yo dijera, él dice en el versículo 30, versículo 32, pero yo os digo que todo el que se divorcia de su esposa, excepto por causa de inmoralidad sexual. Eso es algo como, simplemente es más fácil para mí decirlo así. Pero dice por impureza. Pero entonces, ¿verdad? Él dice, está bien, entiendo eso. Así que esa es la cláusula de excepción donde dice que puedes divorciarte por causa de inmoralidad sexual. Pero como seguiremos diciendo, ¿el qué? La clave aquí es que la razón por la que nunca se podía divorciar es porque este término porneia no se refiere al adulterio dentro del matrimonio, sino a la fornicación durante el compromiso, como se ve incluso en el caso de José y María en Mateo capítulo 1. Él iba a dejarla en secreto, pero no para avergonzarla, ¿verdad? Así que, de nuevo, el término griego porneia es un término más amplio que la palabra actual. La palabra griega mokia, que es la palabra real para adulterio, es moikea y abarca cualquier forma de inmoralidad sexual ilícita, especialmente la premarital, la impureza o la fornicación. Así que mira, en la cultura judía el compromiso era un contrato vinculante. Nosotros no sabemos nada sobre el compromiso. Conocemos el noviazgo y pensamos que eso es, pero nunca fue, no era un contrato. Si estabas comprometido en el primer siglo, eso significaba que no podías salir de eso. Eso es todo, te ibas a casar. Pero en realidad no era matrimonio hasta el día en que consumabas el matrimonio. Entonces, ahora él menciona la palabra pornea. Así que, de nuevo, vemos que los primeros cristianos interpretan, como incluso Tertuliano y Hermas. Ellos ven la porneia en este contexto como fornicación, que invalida un compromiso en lugar de que el adulterio disuelva un matrimonio. Así que, de nuevo, él podría haber dicho, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, excepto por la razón de moicheia. Él podría haber dicho, a menos que cometan adulterio, entonces puedes dejarla. Pero él no dijo eso. Él dijo porneia. Así que de nuevo tiene que haber. Hay una razón por la que él dijo eso. De nuevo, Jesús usa este término deliberadamente para distinguir entre el pecado sexual antes del matrimonio y la infidelidad al pacto dentro del matrimonio. Así que aquí no está concediendo una excepción para el divorcio dentro del matrimonio. Más bien, lo que está haciendo es aclarar que la prohibición no se aplica a relaciones que nunca fueron uniones legítimas de una sola carne. Así que él reforma el diseño de Dios desde el principio. Así que, de nuevo, eso es algo en lo que pensar. Pero, ¿qué significa eso realmente desde el punto de vista teológico? Que el divorcio es simplemente un acto humano, pero el matrimonio es un vínculo divino. En las Escrituras, el divorcio se presenta como un producto de la dureza de corazón humana. Y leemos eso en Mateo 19:8, mientras que el matrimonio se origina en el acto creativo de Dios al unir a dos en una sola carne. Las acciones humanas pueden fracturar las relaciones, pero no pueden deshacer lo que Dios ha hecho. Espiritualmente los unió. El vínculo del matrimonio pertenece al ámbito del pacto divino, no a la conveniencia humana. Y por lo tanto, sí conlleva una permanencia sagrada que refleja la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su propio pueblo. También significa que ningún papel de un tribunal humano puede disolver un pacto hecho por Dios.
porque la unión divina trasciende cualquier documento legal. Vemos que los fallos terrenales pueden alterar el estatus ante los hombres, pero no pueden deshacer un vínculo que Dios mismo ha forjado. Así que, nuevamente, esto resuena con Romanos capítulo 7 e incluso con 1 Corintios 7, cuando el matrimonio se describe como un vínculo hasta la muerte. Por lo tanto, el pacto matrimonial está sellado por la autoridad divina y sostenido por la fidelidad divina. Ahora bien, esto genera todo tipo de, ya sabes, preguntas sobre cómo deberíamos abordar esto en la iglesia. Y por supuesto, de nuevo, no estoy aquí para explicarte las ramificaciones de esto, pero todo lo que necesito es que consideres cómo Dios, incluso sí, cuán infieles somos, todos dirán, cuán infiel he sido, cuán infiel fui y cuán fiel seré. Y sí, y aún así puedes decir, Dios nunca me dejará ni me abandonará. Pero luego, cuando se trata de nosotros, es como, no, yo no puedo hacer eso, nadie piensa que tú puedas hacer eso. Si tu cónyuge te fuera infiel, cometiera adulterio, nadie está diciendo que tú mismo realmente puedas permanecer juntos por tu propia fuerza. Nadie está diciendo eso. Solo a través del poder de Dios puedes realmente hacer algo así. Esto es asombroso. Así que solo voy a decir esto a cualquier cónyuge que tal vez esté luchando. El perdón glorifica a Dios más que cualquier libertad que creas que puedas tener. El hecho de reconciliarse revela el Evangelio más que cualquier liberación que le des a tu cónyuge, o cuando eliges perdonar, reflejas la propia misericordia de Cristo incluso hacia ti. E incluso, en lugar de escapar, buscas la perseverancia a través de la oración, la gracia, el consejo piadoso y la restauración no es debilidad, sino fortaleza espiritual, mostrando al mundo que el amor está arraigado en la verdad de Dios y que puede incluso superar el dolor más profundo. E incluso para aquellos que están divorciados, incluso para los que se han vuelto a casar, hay abundante gracia y restauración en Cristo para quienes se vuelven a Él en arrepentimiento. Nosotros lo sabemos. No hay pecado más grande. No hay un gran pecado del que podamos decir, oh Dios, es demasiado grande para ti. La cruz cubre cada fracaso, incluyendo votos rotos y pasados dolorosos, muy dolorosos. Vuelve al Señor, porque Él se deleita en redimir y renovar lo que el pecado ha dañado. Necesitamos caminar fielmente en el lugar donde Dios te ha llamado ahora, justo ahora, en este mismo momento. Y necesitamos honrarlo a través de la humildad y la obediencia y una renovada búsqueda de la santidad. Una cosa que versículo 32, donde dice al final del versículo 32 que quien se casa con la mujer divorciada comete adulterio. Esta palabra adulterio es solo una. Es solo algo que ocurre una vez. No es que sigas cometiendo adulterio cada vez, que por el resto de tu vida vas a cometer adulterio por el resto de tu vida. Así que algunas iglesias realmente dirían que necesitas divorciarte de tu esposa y volver con tu esposo, o que necesitas divorciarte de tu esposa y regresar con la persona con la que estabas casado antes. Y obviamente eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso. Nuevamente, necesitamos honrar a Dios donde Él te ha colocado en este mismo momento. Y de nuevo para la iglesia necesitamos poner la verdad y la gracia en primer lugar y darles un gran valor. Debemos entender que verdad y gracia al mismo tiempo significa que necesitamos mantener el estándar de Dios mientras extendemos su misericordia. La iglesia debe funcionar una vez más como una familia espiritual, donde los matrimonios heridos encuentran sanidad y los creyentes que luchan son guiados de regreso a la fidelidad.
El cuerpo de Cristo debe servir no solo como pilar de la verdad, como leemos en 1 de Timoteo 3, sino también como un santuario de gracia. Necesitamos brindar consejo sabio. Necesitamos ser responsables los unos con los otros. Necesitamos ofrecer apoyo en oración para cada hogar. Y al hacerlo, la iglesia se convierte en un testimonio vivo. Un testimonio vivo del amor restaurador de Dios. Y una vez más, Él es verdaderamente fiel a su pueblo, mostrando su constante lealtad. Así que esto es lo que esto significa para nosotros. De nuevo, esto es una de esas cosas importantes que cuando predico y digo, ¿saben? Uno puede preguntarse, ¿creará confusión? ¿Será claro para todos? Mira, estar confundido sobre ciertas cosas, no entender, no venir, salir de este lugar con más preguntas, no siempre es malo. ¿Por qué? Porque o bien te llevará a hacer más preguntas, lo cual es genial. Más preguntas, ya sabes, de hecho Cuando terminas de hacer preguntas sobre la palabra de Dios, hay algo mal contigo porque nunca podrás simplemente entender todo lo que hay en la mente de Dios, porque su mente es infinita y la nuestra es finita, por así decirlo. Bueno, ya terminé de hacer preguntas sobre la palabra de Dios. Entonces, hay algo que está pasando en tu caminar. Así que siempre necesitas hacer preguntas. Y esto es una de esas cosas que, oye, si es verdad, si es verdad. Ahora, me inclino más por lo que predica John MacArthur, que puedes divorciarte incluso en caso de adulterio o en el caso de la segunda cláusula que leímos en Primera de Corintios, que alguien se va, el cónyuge se va, o me inclino por, ¿sabes qué? Otros predicadores como Body Baucham, él dice, no, nunca puedes. La visión permanente del matrimonio era que nunca puedes irte. Yo diría personalmente que me inclino más hacia este lado. ¿Por qué? Porque incluso si yo fuera, si dijera, ¿sabes qué? Estoy aquí, no he decidido, esta es la salida fácil. Podríamos decir, este es el camino. Oh, sí, hombre, si mi esposa me engaña, me largo de aquí. Esa es la manera fácil, por aquí. Lo piensas y dices, hombre, no sé si puedo hacer eso. No hay manera posible. Y no, sí, sé que no puedo hacer eso. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que por mis propios medios pueda permanecer con mi esposa si ella ha cometido adulterio y viceversa. Eso es algo que y esa no es la razón por la que me inclinaría más hacia este lado que hacia el otro. Definitivamente es algo más teológico, es más bíblico que simplemente decir, esta es la razón. Pero de nuevo, eso es algo que tú, si realmente quisieras saber, tú harías tu propia investigación. Y tendrás que decir, bien, ¿dónde me posiciono? Porque no sé si alguien realmente se hace esa pregunta. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta a ti mismo? ¿Qué harías si mi cónyuge cometiera adulterio? Y creo que incluso hablé sobre el adulterio la última vez en un domingo. ¿Sabes? La pregunta que hice fue, ¿sería más fácil para un esposo, para tu cónyuge cometer adulterio si fuera más fácil para ti? ¿O sería más fácil para ti si tu esposo o tu cónyuge falleciera? Y creo que en general todo el mundo diría que a mí también me resultaría más fácil. Eso si mi cónyuge falleciera, porque entonces podrías decir, eso es lo que Dios quería. Dios, esa es su voluntad. Y luego ustedes, cuando su cónyuge les es infiel, comete adulterio, dicen, bueno, esa no es la voluntad de Dios. Y simplemente es dolor, es el mayor dolor que se puede experimentar. Dicho esto, eso es algo en lo que pensar, eso es algo a considerar cuando se trata de la palabra de Dios. Y está bien una vez más hacer preguntas, buscar en la palabra. Por eso es tan importante entender el contexto histórico. La gramática es muy importante y necesitamos entender lo que la Biblia dice literalmente. Así que todas estas cosas van de la mano para entender la hermenéutica y por qué llegamos a esas conclusiones, a las que llegamos. Pero mi tercer punto es el compromiso del matrimonio. Y él dice al final, quien se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Aquí, Jesús lleva su enseñanza más allá de un nivel meramente humano. Él vincula el matrimonio directamente con el Evangelio, ¿de acuerdo?
Así que elevándolo de cualquier relación temporal a una imagen sagrada de redención, el matrimonio no se trata simplemente de dos personas, sino de Cristo y su iglesia, una parábola viva del amor divino y su lealtad. Y leemos eso en Efesios 5, 31 a 32, donde Pablo escribe: el misterio es grande, pero yo me refiero a Cristo y la iglesia, mostrando que el matrimonio humano refleja esta unión eterna entre el Salvador y su pueblo redimido. Y como dice Apocalipsis 19, 7, 9, describe las bodas del Cordero. Y también leemos en Oseas 2, 19 a 20, que ilustra el compromiso perdurable de Dios con su pueblo. Vemos que cada matrimonio fiel apunta a la promesa inquebrantable de Cristo de amar, redimir y permanecer con su esposa para siempre. Así que cada matrimonio está diseñado para mostrar esta fidelidad inmutable e inquebrantable de Cristo, un amor que es firme, un amor que es sacrificial y una vida que es santificadora. Sabemos que Él nunca abandonaría a su esposa, incluso cuando nos desviamos. En cambio, la persigue con un amor redentor, la limpia a través de su palabra y la restaura por su gracia. Su compromiso de pacto permanece firme y encarna la verdad, como dice Hebreos 13, 5. Y como mencioné, Él dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, cada matrimonio se convierte, se podría decir, en un sermón viviente del Evangelio, proclamando a través de la perseverancia, a través del perdón, que el amor que Él da y la gloria es la gloria de la devoción eterna de Cristo a su iglesia. Y sabemos que en la cruz Él no buscó liberarse de la infidelidad de su esposa. Él cargó con su pecado para redimirla, mostrando el amor en su forma más costosa e incondicional. Así que, aunque fue traicionado, negado y abandonado, Él no retiró su compromiso con su esposa. En cambio, ¿qué hizo? Lo cumplió completamente, tal como lo predijo Isaías 53. Él cargó con nuestro dolor, soportó nuestras iniquidades, tomando sobre sí mismo la pena que la humanidad infiel merecía. Eso es lo que es el amor de Dios, que una vez más es sacrificial, que es firme, es redentor. Es un tipo de amor que no solo soporta cualquier fracaso, sino que nos transforma en lo mismo. En ese momento es cuando la gracia brilla con más intensidad. Bueno, ¿cuándo es que la gracia brilla con más fuerza? Cuando no damos la talla. Porque si fuéramos perfectos, si todo fuera maravilloso, entonces no veríamos la gracia. Así que el mundo dice, ama hasta que duela, pero Cristo dice, ama incluso cuando duele. Así que con esto, a las parejas casadas necesitamos modelar el amor de Cristo. Un amor que soporta el fracaso, soporta el dolor y el paso del tiempo. Uno que refleje su paciencia y su gracia. Necesitamos dejar que el perdón sea tu primera respuesta. Y la perseverancia debe ser, podríamos decir, una postura constante. Así como Cristo entregó su vida por su novia, cultiva un amor que se sacrifica a sí mismo por el bien de tu cónyuge. Construyan su matrimonio sobre la oración, la humildad, una renovación diaria de la palabra de Dios, recordando que su unión es un testimonio vivo de ese amor inquebrantable que Él les ha mostrado. Y a los solteros que están aquí, honren el matrimonio incluso antes de que comience. Necesitamos, caminando en pureza y paciencia, cultivar un corazón que valore, que atesore el diseño de Dios. Mucho antes del día de la boda, busquen la santidad y el contentamiento en su soltería. Así, como preparación para este pacto de fidelidad en el matrimonio, tu vida debe estar marcada por la obediencia. Debe estar marcada por la integridad y la confianza en el tiempo del Señor, sabiendo que la pureza ahora es una inversión en la fidelidad futura.
Y debemos recordar que nuestra satisfacción última no se encuentra en tu cónyuge, sino en Cristo. Él es el verdadero esposo que cumplirá cada anhelo de todos nuestros corazones y, una vez más, a la iglesia le corresponde ser un testimonio visible de su amor fiel. Y necesitamos mostrar eso al mundo encarnándolo nuevamente a través de la verdad, sabiendo que esto es lo que enseñan la Biblia, las Escrituras e incluso por gracia como cuerpo de creyentes. Debemos modelar la fidelidad de Dios a través del discipulado, la rendición de cuentas y la compasión. Sostener los matrimonios es mantener los matrimonios como un pacto sagrado tanto en la enseñanza como en la práctica. Necesitamos apoyar a las familias y a los individuos a través de la oración, el consejo e incluso la restauración. La iglesia debe ser un refugio para los quebrantados, guiándolos hacia el arrepentimiento y la renovación, mientras refleja el amor inquebrantable de Dios en Cristo ante un mundo que observa. Así que, pero en conclusión, necesitamos ser fieles hasta el final. Vemos aquí en las palabras de Jesús en Mateo 5, 31 y 32 que estamos destinados a aplastar. No fue para aplastarnos bajo la culpa, sino para llamarnos de vuelta a la gracia. Esto es una declaración difícil, lo que acabo de mencionar, incluso en Mateo 19, cuando él dice, ¿acaso es mejor no casarse? Entonces, si ese es el caso, porque ellos entendieron de qué estaba hablando, ¿es mejor no casarse? Pero ¿en qué ha fallado la humanidad en cuanto a la fidelidad? Cristo ya ha triunfado. Él es el novio fiel que nunca abandonará a su novia. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos arrepentirnos de algunas actitudes infieles que tenemos. Necesitamos renovar tu compromiso con tu cónyuge y reflejar la fidelidad de Cristo en cada relación. Así que, si estás en Cristo, perteneces a una relación de redención que nunca jamás será rota. Y eso es a través de la muerte y la resurrección. Y Jesús ha asegurado para ti una unión permanente con Él. Y una vez más, ningún pecado, ningún fracaso, ningún arrepentimiento del pasado puede separarte de su amor. Sabemos que Dios ha perdonado tus pecados, te ha vestido de justicia y te ha sellado con su Espíritu y te ha garantizado la vida eterna. Y sabemos que porque Él nunca nos dejará ni nos abandonará, su fidelidad inquebrantable nos capacita para ser fieles, para amar como ha sido amado, para perdonar como ha sido perdonado y para permanecer firmes incluso en tu debilidad. Así que, una vez más, iglesia, el matrimonio no es un contrato de conveniencia, sino una unión de permanencia. El llamado de Cristo no es a la comodidad, sino a una devoción fiel. Porque lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Oremos.